Muy buenas noches para todos los padres de familia de la institución educativa Vida Nueva. Continuamos después de este receso escolar merecido para cada uno de los docentes y sus propios hijos y vamos a seguir trabajando en este segundo semestre. Así que los voy a invitar a que se conecten siempre en nuestros canales que tenemos como YouTube y nuestro Facebook para que estén siempre enterados de toda la información que tenemos en la institución. También recuerden que al terminar el taller hay que llenar un formulario donde está la información, una encuesta y la asistencia. Estos talleres son de carácter obligatorio, ya que una institución hoy en día en el siglo XXI va conectada con la casa y más en este modelo semi-virtual. También les recomiendo que los estudiantes de transición y quinto de las dos jornadas, jornada mañana y jornada tarde, estén muy atentos el día de mañana, 8 de julio. Ya que la Secretaría de Educación está entrando a hacer una interventoría, un llamado a asistencia a los estudiantes y necesitamos que estén ahí para no tener ningún inconveniente. Igualmente todos los grados de bachillerato de las dos jornadas, el día jueves 9 de julio estará también la Secretaría en este modelo. Y recuerden, la próxima semana, lunes, miércoles y viernes, clases sincrónicas, estaremos publicando los horarios y ustedes conocerán sus códigos por medio de Classroom. Así que todos juiciosos, igualmente primaria, estarán los martes y los jueves, todas las semanas de aquí a lo que vamos a terminar. Recuerde que nuestro segundo trimestre se acaba el 11 de septiembre. Si hay alguna situación de notas, de situaciones, recuerde que estamos acondicionando todo y no tiene ninguna situación, tranquilo, llame a su director de curso. Si el director de curso no hace el ejercicio, estarán nuestras coordinadoras, la coordinadora Sonia de transición a quinto y la coordinadora Gregoria Matos de sexto a noveno de las dos jornadas. Tenemos también nuestra asesora, la coordinadora Esperanza Moreno y todo un equipo esperándolos. Tenemos a nuestra psicóloga Angie Ladino también que está haciendo el trabajo y llevando los procesos. Así que estamos todos para servirles, para estar aquí y estamos presentes. Vida Nueva está con ustedes en este momento de pandemia y entre todos estamos saliendo de esta situación. Así que los dejo con este taller. Espero que estén muy atentos, tomen nota y lo más importante, que no se quede escrito, sino que se empiece a aplicar en cada uno de nuestros hogares. Así que los dejo, Dios les bendiga. Muy buenas noches, padres de familia. Hoy los saludamos nuevamente en nuestro cuarto taller de padres. Mi nombre es Angie Ladino, los estaré acompañando en este taller y con nosotros en nuestro equipo interdisciplinar. Mi nombre es Damaris Rodríguez, fonoaudióloga egresada de la Universidad Manuela Beltrán. Buenas noches, mi nombre es Laura Muñoz, soy psicóloga egresada de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Buenas noches, mi nombre es Mayra González, yo soy psicóloga egresada de la Conrad Lawrence. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a estar retroalimentando los talleres que se han llevado a cabo y vamos a puntualizar en unos puntos que se han abordado durante estos 3 talleres que se dieron. Entonces, nuestras frases que vamos a reflexionar en esta noche es: yo sé que mi hijo no miente, ya te lo dije y no te lo debo repetir. Yo todo lo que hago es por ti, tú eres grande y así que ya sabes lo que debes hacer. No se preocupe, hijito, yo te lo hago. Esas son algunas de las frases que durante nuestros talleres a padres se han venido trabajando, se han venido dando una retroalimentación con el fin de fortalecer estos pronto hábitos, de pronto la pauta de crianza desde casa. El día de hoy vamos a abrir un espacio para que con todos los papitos que en algún momento presentaron algunas dudas, que de pronto tienen alguna inquietud durante el transcurso de esos talleres, el día de hoy lo vamos a recapitular. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, que nuestros papitos nos enviaron a través de nuestras redes, en nuestro formulario que fueron diligenciados, y vamos a hablar todo lo relacionado a la pauta de crianza, ¿verdad? Pero vamos a iniciar primero con una pequeña reflexión a cargo de nuestra fonoaudióloga. Bueno, como es ya base en nuestro pensamiento de que viene de Dios, vamos a ir a la palabra en Proverbios 22:6 y dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy quiero, papitos, que usted guarde esta palabra en su corazón,
porque es la base fundamental para nosotros llegar a ser excelentes padres de familia. No interesa dónde vivamos, no interesa las cosas materiales, sino que tengamos esta base y así vamos a ser excelentes padres de familia este año. Así es, bueno, lo que tú decías, no, nadie nace con de pronto con una guía de cómo serlo, pero gracias a Dios tenemos una Biblia, la cual nosotros como profesionales y la idea también poderles compartir a cada uno de ustedes es que a través de la palabra podemos seguir fortaleciendo esas bases como papitos y de pronto de seguirnos incentivando a transformar de pronto aquellos hábitos, aquellas palabras, aquellas conductas que muy seguramente en casa tenemos como papás. Y aquí lo importante es empezar a tener como mayor control de nuestras emociones, mejores diálogos, que fue una de las frases que empezamos a leer en este primer taller. Entonces vamos a continuar con estas preguntas. Nuestros papitos nos hacen la pregunta y es la siguiente: ¿cómo puedo hacer que mi hijo confíe en sí mismo? Bueno, principalmente esta pregunta y las inseguridades de nosotros los seres humanos se empiezan a gestar desde el entorno del hogar, ¿no? Cuando el niño es pequeño, o sea, todo el ciclo de vida influye muchísimo eso, ¿sí? Cuando el niño es pequeño, tenemos que empezar a propiciar espacios en la casa donde el niño se sienta seguro, ¿sí? Tenemos que empezar a brindar como padres de familia herramientas para que los niños sientan esa seguridad. Cuando el ambiente del hogar es seguro, el niño dentro de sus otros contextos, escolar, familiar, empieza a sentir esa seguridad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Generando espacios en casa donde el niño pueda hablar y pueda comentar acerca de sus emociones y de lo que siente. Aquí hay un término que se utiliza mucho en el área de psicología y es la validación emocional, ¿sí? Cuando el niño comente algo, nosotros como adultos no tenemos por qué decirle que lo que él está sintiendo está mal o que lo que él está haciendo está mal, ¿sí? En caso de que esté mal o de que no sea adecuado, tenemos que tener la pericia, la sabiduría para saberlo corregir. Es decir, si el niño tiene una situación con su amigo, tiene una situación con algún familiar, tenemos que decirle, bueno, en esta posición, ¿tú qué harías? ¿Sí? Tenemos que darle la seguridad de que nosotros como padres lo estamos apoyando y que nosotros como padres estamos siendo esos instructores que nos nombraba el texto bíblico, ¿no? Entonces, es como eso, brindar en la casa esos espacios para que el niño exprese sus emociones y no invalidarlas, de decir, no entiendo por qué llora o no entiendo por qué tiene estas reacciones, si es que sus problemas no son válidos o sus problemas no, en este momento no son tan grandes, espera que llegue a la vida adulta, que ahí sí son problemas. Eso es un error que se comete comúnmente, desde que son pequeñitos, se comete ese error de invalidar las emociones. Entonces también podemos ver que no solo esto se ve en los que son más pequeños, se ve en los que son más grandes, ¿sí? De pronto nosotros pensamos que esa validación emocional se debe dar solamente en los chiquitines, pero no, en la adolescencia también es muy importante darle la importancia a esas emociones que ellos dicen. Si de pronto peleó con un amigo y para usted no es tan importante, usted debe aprender a darle la importancia a lo que su hijo está sintiendo en ese momento, ¿sí? No solamente es que eso ya va a pasar, es que eso es cuestión de tiempo, es que no, sino generar ese entorno seguro, lo que mencionaba Laura, ese entorno donde él pueda expresar esa emoción, donde pueda expresar lo que está sintiendo y de esa manera él empieza a generar esa autoestima, empieza a generar ese autorreconocimiento de las emociones, lo cual le va a permitir que en una nueva ocasión pueda reaccionar de una manera diferente. Entonces, esta validación emocional de pronto se puede ver solamente en los niños chiquitos, pero no, esto hace parte de todo el desarrollo y no solamente en los chiquitines, sino todo el desarrollo adolescente, ya que la validación emocional es importante para nosotros como personas y como seres sociales. Entonces es importante que esos espacios siempre se generen en familia y en casa. Quiero, Angisita, tomar este espacio para hablarle a aquellos papitos de los niños de grado 11. Nos estamos enfrentando a una situación difícil en donde, pues por el COVID, los chicos se sienten inseguros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo la universidad? ¿Y cómo voy a ir? Y hay bastantes preguntas que se están haciendo nuestros muchachos. Y de pronto nosotros como padres también estamos inseguros
y también estamos proyectando esa inseguridad a los niños y debemos de tener en cuenta que solamente en la palabra de Dios y estar conectados con Dios, Él nos va a dar esa seguridad total. ¿Qué va a pasar con nuestros niños? Si nosotros como adultos estamos seguros, ellos van a ver esa seguridad y posiblemente ellos van a tomar esa misma actitud. Entonces, quiero decirle a los niños esta noche que están allí de pronto, que se agarren de Dios, que no sientan más inseguridad, que Él va a abrir puertas, que Él va a abrir caminos para que ustedes puedan seguir estudiando, puedan realizar sus sueños, porque en Dios podemos llegar a hacerlo. Así es, como ustedes lo decían, aquí lo importante es conocer que dentro del proceso de nuestro ciclo, esto aplica para niños de preescolar hasta grado 11, muchas veces adquirimos ciertas conductas porque muy seguramente la hemos aprendido nuestros padres, porque muy seguramente a través de algunas experiencias anteriores han generado que haya un aprendizaje. Aquí lo importante uno es generar esa convicción a nivel espiritual de la seguridad que estar con Dios es un gran factor. Y sobre todo también lo que nos compartían nuestras compañeras es el factor escucha, el de poder no invalidar la emoción de la otra persona. En el caso de los niños, muchas veces pensamos que los problemas de los chiquitines son pequeños o quizás no tienen como alguna validez, y cada proceso es tan diferente, pero es tan significativo en su proceso. Entonces aquí lo importante es generar esos espacios de escucha, de comprender a la otra persona, comprender la emoción que se está atravesando. Listo, vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. Perfecto. Y nos dicen, ¿qué pasa cuando mezclo forma dulce y exigente en la crianza de nuestros hijos? Bueno, en nuestro primer taller, antes de esta secuencia, se compartió un primer taller donde hablábamos de los estilos de crianza, ¿no? Había un estilo democrático y justamente, aunque está dicho en otras palabras, pero mezclar la madre severa que nos hablaba nuestra conferencista Margarita, y mezclar también la pauta de crianza amorosa hace parte de ese estilo de crianza democrático, ¿no? Entonces, es poder lograr ese equilibrio, ¿sí? Listo, te doy, pero también te exijo, ¿sí? No generar exceso de severidad ni exceso de amor. Entonces, yo considero que la persona quien hizo esa pregunta pueda que esté implementando en su hogar pues buenas pautas de crianza, porque justamente es eso. El instructor que nos hablaba también el texto bíblico, ese texto es muy rico y muy provechoso para estos encuentros, y es justamente lo que hace el instructor, ¿sí? Da una instrucción, pero en caso de que la persona que lo esté aplicando lo haga mal, corrige, pero sabe corregir de la mejor manera y no con tanta severidad. Con amor también se puede corregir. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es la exigencia con amor, exigir con amor. Cuando uno exige no quiere decir que no esté brindando amor o que el amor se deba dejar de lado, o al contrario, si nosotros somos amorosos, dejar la exigencia de lado. Es muy importante encontrar ese equilibrio, que haya una exigencia con amor es la clave. Entonces, cuando nos hacen esa pregunta, nosotros pensamos que esa es la manera. Exigir con amor, no es o elegir un lado o elegir el otro lado, sino encontrar el equilibrio y que sea una exigencia con amor. Sí, hay una frase que siempre a veces cuando uno tiene citas con los padres y ellos dicen, no, es que pobrecito mi hijo. Y entonces esa frase no me gusta, cuando el papá dice, pobrecito mi hijo. Y allí cometemos un gran error porque estamos invalidando, estamos neutralizando y estamos negando todas las habilidades y obviamente también los errores y las dificultades que tienen nuestros niños, porque todos tenemos unas habilidades y unos errores que cometemos. Entonces, esa palabra pobrecito puede llegar hasta los 30 años, el pobrecito, y todavía está en casa, porque pobrecito no puede trabajar, pobrecito no puede hacer nada. Entonces, esa frase hay que anularla totalmente. ¿Qué tal Dios nos dijera, pobrecito, pobrecito no puede manejar un carro, entonces no le voy a dar un carro? Pobrecito no se merece esa casa. Entonces, es lo mismo, así como Dios nos corrige,
Así como Dios nos exhorta con amor, así nosotros como padres debemos exhortar a nuestros hijos y dejar esa frase de pobrecito. Listo, bonito. Listo, vamos a pasar a la próxima pregunta, creo que aquí nos la describieron. Dice, la siguiente mamita nos manifiesta, ¿cómo hacer que tus hijos quieran hacer tareas y que no esperen a que se las hagan? Bueno, este tema es muy interesante, ¿sí? Porque el querer o el motivarse a hacer tareas no solamente tiene que ver con la parte académica, sino también tiene que ver con su autocuidado, con su independencia, ¿sí? Generalmente se comete el error de que no se le brindan responsabilidades o no se les dan algunas responsabilidades en casa porque son muy chiquitos o porque no es el momento o porque sí, cualquier excusa con tal de nosotros proteger o con tal de que el niño no haga, ¿sí? Y ya cuando son más grandes o son adolescentes queremos exigir y queremos implantar cosas que no hicimos desde pequeños, ¿sí? Entonces es muy importante en este proceso que toda la parte académica y la parte de independencia se genere desde pequeños, ¿sí? Donde esa importancia, la importancia de lo que ellos están haciendo se pueda dar. ¿Sí? Entonces, el motivador, las ganas de hacer, todo eso se tiene que generar desde pequeños, porque cuando ya son más grandes es mucho más complicado. No es imposible, pero es mucho más complicado. Entonces, es importante que en este tema de cómo vamos a motivar a los chicos, no solamente veamos cuál es esa motivación académica, sino también esa motivación en su autocuidado, en su independencia, en todas las cosas que se están haciendo individualmente. Entonces, es muy importante que si de pronto queremos motivar al chico académicamente, conozcamos como todo su entorno, cuáles son esas otras cosas sociales que lo pueden estar motivando, de pronto un juego o de pronto una destreza, de pronto le gusta mucho la música, la danza, o de pronto le gusta mucho la literatura, o de pronto le gusta mucho el deporte, nosotros poder conocer cuáles son esas otras cosas que le gustan para que eso nos pueda ayudar a motivar toda la parte académica. Entonces es una mezcla y es un conjunto donde tenemos que equilibrar cuál es ese desarrollo del estudiante. Bueno, Mayrita, pero aquí resulta y sale a flote una pregunta. Y bueno, ¿y qué hago yo como papá si de niño no Nunca se le exigió. hice la tarea? Yo como papá, ¿sí? No le di las pautas para que el niño hiciera la tarea. Entonces, no, es que venga, yo le ayudo. Venga, le ayudo a alzar los juguetes. Venga, le ayudo a lavar la ropita interior. Venga, le guardo la ropita. Venga, le doblo. Venga, le tiendo la cama. No hice esa tarea. Y ahora me estoy enfrentando al adolescente que no ve la necesidad de hacer el trabajo, porque no le cuesta. O sea, nada. No es necesario, Entonces, no es funcional para él. ¿Cómo aconsejamos a esos papitos que se están enfrentando y ahora que estamos en casa y nos estamos realmente dando cuenta de qué es lo que está pasando en casa? Entonces, ¿cómo aconsejamos a esos papitos? Bueno, ahí es muy importante lo que les decía ahorita, o sea, cada persona tiene que tener unos hábitos y unas rutinas, ¿sí? Cuando nosotros conocemos esos hábitos y esas rutinas, vemos la necesidad que éstas tienen, ¿sí? Lo que tú mencionabas, la necesidad de lavar mi propia ropa, de asear mi propio cuarto, de asearme yo misma, o que me tenga que decir, vaya báñese, vaya recoja, vaya haga, ¿sí? O sea, ¿cuál es la necesidad de que ellos lo estén haciendo o lo hagan, ¿sí? Si un estudiante o un hijo o una persona no ve la necesidad de eso, nunca va a ser importante y nunca lo va a realizar. Exacto, es muy importante que seamos conscientes a los adolescentes, a los chiquitines, de que nosotros tenemos que adquirir ya unas responsabilidades y que aunque mamá y papá estén ahí en el rol, ahorita académicamente se nos puede ver afectado. Pueden haber afectaciones de pronto a nivel académico, pero esto puede complejar de pronto ya cuando estemos en un contexto universitario, en un contexto laboral. Entonces es muy importante lo que tú dices y es la parte de la conciencia. Si nosotros como chicos, como adolescentes, no somos conscientes de que si nosotros por nosotros mismos no tomamos acciones de mejora, es muy difícil también para que ellos empiecen a transformar hábitos, por más que papá y mamá nos estén dando como la retaíla, que nos estén dando la retroalimentación o quizás las normas. Ahí, exactamente, o sea, somos conscientes, que los adolescentes sean conscientes de la necesidad, ¿sí? Como padre, ¿qué podemos hacer? Si usted la tarea que le dejó al hijo fue recoja esos zapatos, ¿sí?
Usted tiene que, él recoja los zapatos, no que, ay no, ya se le hizo tarde, venga yo lo recojo, ay no, venga yo le hago, ay no, porque entonces lo que dices tú, ya va 30 años y le voy a seguir recogiendo los zapatos, le voy a seguir recogiendo la camisa, ¿sí? Sino que él vea la necesidad. ¿Dónde están los zapatos? ¿Dónde los dejaste? Nadie vino y te los recogió. ¿Dónde está tu ropa limpia? Tú lavaste tu ropa limpia. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu tarea? Es tu responsabilidad, lo que tú decías. Al ser consciente de esa necesidad y al ser consciente de eso, se genera esa conciencia y se genera el cambio. Cuando hay conciencia de los comportamientos que estamos ejecutando, hay un cambio. Entonces, es importante que esa funcionalidad de por qué, o sea, por qué yo tengo que lavar mi ropa o yo por qué tengo que estudiar, se va generando en esa necesidad de qué voy a hacer o hasta dónde voy a llegar. Bueno, y yo creo que también es importante nosotros como padres de familia o como adultos que estamos allí ser modelos, ¿sí? Porque desafortunadamente nos encontramos con adultos o padres de familia que dejan el plato tirado, que lo alce el que primero se lo encuentre. Me levanto y no meto la silla otra vez, dejo la ropa donde sea. Entonces los niños, los adolescentes hoy en día están viendo ese ejemplo en casa, pero si mi papá lo hace, pero si mi mamá lo hace, entonces yo ¿por qué no? Entonces nosotros como padres tenemos una tarea, ¿sí? Y es dar ejemplo y ser el modelo para ese niño de que hay una necesidad de ¿qué? De ser excelentes primero en casa, para luego ser excelentes en un trabajo y en una sociedad y poder dar. ¿Qué tal nosotros fuésemos malos hijos delante de Dios? Pues Él no nos va a dar las bendiciones, y las bendiciones delante de Dios se ganan, siendo que excelentes, en donde Dios diga, uy, se lo merece, y así nosotros como padres también lo decimos, ¿no? Entonces, la necesidad, lo que tú decías, y ser conscientes, son factores primordiales para poder hacer las tareas, la tarea, la que sea, la que me imponga, ¿cierto? Y ahí el ejemplo, exactamente, o sea, uno puede tener la necesidad, pero si yo veo que toda mi familia no lo hace, entonces yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces es muy importante ese ejemplo y ese rol de padre que se está teniendo en casa de yo lo hago, le estoy pidiendo y exigiendo a mi hijo que haga algo que yo no hago. Entonces es muy importante generar la conciencia de eso. Exacto, y mira, acá de pronto también podemos agregar, y es el tema de que, ejemplo, porque ya no lo están haciendo, creo que aquí podemos abrir un espacio de papitos, poder generar ese diálogo, porque bueno, uno hablamos de hábitos, uno hablamos de pronto de ese ejemplo que se ha dado, pero también muy seguramente muchos chicos de pronto algo está pasando que necesitamos de pronto como papás sentarnos, hablar con nuestros hijos y preguntar e indagar qué está sucediendo, qué es lo que está generando que de pronto tú no tengas esa motivación, de pronto no hay esa comunicación con papá y mamá, de pronto no hay esos vínculos afectivos, no hay una comunicación asertiva. Entonces, ese contexto de pronto nos permite, mamá o el papito que nos hizo esta pregunta, de ir recapitulando y reflexionando lo que hemos hablado con el fin de fortalecer. Todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy lo podemos seguir mejorando, papitos, para que se sigan motivando a incentivar a nuestros hijos, porque de alguna otra forma también siempre estamos castigando y regañando quizá la conducta, pero no estamos en el rol de escuchar qué está sucediendo, ya sea un niño de grado 11 o un estudiante de grado cuarto de primaria, o inclusive los de transición. Entonces es espacio de verificar como tal lo que está sucediendo con el estudiante, o sea, hay un contexto que de pronto a nivel emocional puede estar sucediendo, el ejemplo como papás que estamos teniendo en casita. Listo, entonces vamos a pasar a nuestra próxima pregunta y dice, ¿cómo hacer para que mi hijo adolescente me obedezca? Aquí ya estamos como viéndonos para los grandes ligas, dirían por ahí. Sí, la adolescencia. Y es a veces difícil, ¿no? Y cuando nosotros tenemos hijos adolescentes ya uno se empieza a enfrentar a situaciones en donde uno como papá no sabe qué decirle, ¿sí? Entonces la niña se enamora, la niña ya le gusta al otro niño, ¿sí? Entonces ya uno no sabe qué decirle, si sí, si no. Por eso es tan importante ahí, ya viene a dar frutos de lo que hemos sembrado desde pequeñitos, ¿sí? Ahí vamos a recoger esa confianza que nosotros como papás le dimos a nuestros hijos. No es misión imposible. Hay papás que dicen, no, se me salió de las manos y ya no sé qué hacer, y venga donde la psicóloga a ver qué hace la psicóloga. Y no, siempre he dicho que nosotros como padres, agarrados de la mano del Señor, Él nos va a guiar en esa parte de la adolescencia
tan importante y tan fundamental que todo mundo pasamos, y a veces nosotros como padres se me olvida que yo también tuve 15, que ya tuve 16, que sí. yo escribí una cartica, que dije sí, me gusta tal niño, ¿sí? Entonces a veces cuando nuestros hijos, ay, deje esas bobadas, no pierda el tiempo, no, hay que estar aprestos a lo que nuestros niños, nuestros adolescentes nos van a contar. Y no decirle, pero es que eso es una bobada, no, de pronto para nosotros ya es una bobada, pero para nuestro niño ahí es algo importante y no podemos, como dicen esa palabra que suena fea, castrar, porque a veces nosotros como padres castramos a nuestros niños a que no nos cuenten ese tipo de situaciones tan difíciles que para él en su camino es difícil, yo ya lo pasé por ahí, no, y se me olvidó que fue difícil, ¿cierto? Entonces, es de sentarnos otra vez, retroceder, por eso dice, instruye, o sea, volver otra vez a ese camino, pasarlo con él, vivirlo con él para entenderlo. Y así mismo poderle dar, ¿qué? Un buen consejo a tiempo y no a destiempo. Exacto, y yo creo que también aquí la mamita que nos retroalimenta es generar ese espacio de la comunicación es la clave de todo, papás, y es la invitación de, como volvemos, sea en transición, sea en cuarto, sea en quinto, de generar ese espacio de comunicación y qué está pasando, porque muy seguramente cuando el adolescente no obedece a papá y a mamá es porque algo pasó, ¿sí? Que cuando nos entramos en consulta es donde verificamos que en sus áreas de ajuste hay algo que está pasando y que muy seguramente no ha generado como ese cierre de ese proceso. Entonces es muy importante como papás, uno, reflexionar qué está pasando, cómo ha sido mi comunicación con mi hijo, mi hija, qué tiempos de calidad estamos teniendo en casa y poder sentarnos a hablar de alma a alma con nuestros hijos y experimentar y decir qué te está pasando, por qué tu conducta, porque muy seguramente también estamos generando llamar la atención. ¿Sí? Todo el mundo genera un mecanismo de defensa para tratar de decir algo. Exactamente. Sí. Bueno, ahí yo quiero aportar algo. De pronto en los talleres pasados que nos compartía nuestra conferencista, ha tocado algunos puntos, ha puesto algunos ejemplos con los niños pequeños, ¿sí? Pero acá la pregunta va dirigida específicamente a los adolescentes. Y aquí quiero hacer una distinción bastante importante. ¿Por qué? Porque las pautas de crianza o el método que yo utilizo para corregir a un niño pequeño es muy diferente a cuando ya está en el proceso de la adolescencia, ¿sí? En el proceso, cuando estábamos pequeños o con los niños pequeños funciona mucho de doy una orden y si no, emito un castigo y ya, ¿sí? Pero cuando a medida de que va avanzando el ciclo de vida y demás, ya cuando están en la adolescencia, es importante generar los espacios de diálogo, como lo decía Angie, ¿no? Los espacios de comunicación y demás. Pero acá es necesario hacer acuerdos, establecer acuerdos con el adolescente, ¿sí? Seguramente ya no se va a sujetar de pronto como cuando era niño, ya no va a tener el mismo comportamiento de cuando era niño, de que daba una orden y si no la cumplía, pues el castigo ya no funciona así. Ya tenemos que empezar a implementar otras estrategias como lo es el diálogo y sobre todo comprender la situación por la cual está pasando. Si el adolescente verbaliza sentirse mal, si el adolescente tiene ataques, no sé, de agresividad, si hay ataques de emocionales, sí, como que sus emociones se elevan y demás, pues hay que entrar a verificar qué es lo que está sucediendo, porque no hay alguna dificultad de pronto en el entorno familiar, de pronto de comunicación, de manejo de autoridad, y esto es bastante importante. A un adolescente ya no le podemos decir, pues te doy la orden y si no la cumples, pues hay un castigo, pues o sea, hay primero que entrar a verificar qué fue lo que pasó y de dar un poquito el espacio al diálogo, ¿no? Sí, ahí lo que tú mencionas, o sea, ahí se reconoce, un adolescente ya reconoce qué me gusta, qué no me gusta, por qué quiero hacerlo, por qué no quiero hacerlo, cuándo, dónde, cómo, por qué, y es lo que empieza a pasar en un adolescente. A ti te va a empezar a decir, pero yo no quiero hacer eso, pero ¿por qué? Pero porque a mí, pero porque yo, pero si hay un espacio, como menciona Angie, un espacio donde se pueda expresar todas esas necesidades. Yo no quiero hacer porque, mira, no me gusta, o bueno, llegamos a un acuerdo porque esto y esto, pero si no hay ese espacio de comunicación, si no hay ese espacio de expresión de las emociones, pues el adolescente puede presentar estos comportamientos, ¿sí? Aislamiento, agresividad,
irritabilidad, cualquier cosa no se le puede decir porque entonces él me mira mal, él me trata mal, entonces sí, pero tampoco le estamos dando el espacio para que él exprese esa emoción que está sintiendo, ¿sí? Entonces aquí como que la invitación es sentarse a preguntar al adolescente en realidad qué está pasando. Y así como a las personas, si tú le vas a preguntar en un momento en el que está enojado, pues no te va a contestar, ¿sí? No va a haber una reacción positiva. Es buscar un momento adecuado donde los dos estén tranquilos y puedan llegar a esos acuerdos, puedan escucharse y puedan comunicarse, tener esa comunicación asertiva y poder solucionar esas dificultades que se están presentando en casa. Sí, es muy importante que nosotros como adultos, como padres, reconozcamos que hay una causa. Cuando yo me niego como adulto a reconocer que hay una causa y que desafortunadamente la causa soy yo y que yo como adulto es el que hago la detonación como una bomba en casa, pues ahí es donde vamos a perder y vamos a perder a nuestro adolescente. Por eso ahí hoy en día nuestros adolescentes están allí refugiando en las drogas, en la pornografía, en tantas cosas que hoy en día desafortunadamente están ahí para que ellos se refugien. Si no hay un papá que refugie, que abrace, pues nuestro hijo sí va a tener otras cosas que lo van a aceptar sin ninguna condición. Yo te doy un abrazo, pero, yo te doy esto, pero, hablamos, pero, siempre con un pero, acondicionando, y no. Nosotros no debemos ser adultos o padres que estamos acondicionando el amor, porque Dios no es así. Dios está con los brazos abiertos y Él está siempre apresto a escucharnos en cualquier momento y Él no le interesa cómo estoy, no le interesa, simplemente extiende sus brazos y nos acoge en sus brazos, nos ama y así nosotros debemos tomar esa misma actitud con nuestros niños y sobre todo con nuestros adolescentes hoy en día. Así es. Listo, entonces creo que aquí vamos a ir complementando. Aquí hay una pregunta de una mamita que nos habla sobre esos patrones que de pronto como padres hemos replicado, entonces vamos a responder. Nos dice, ¿es verdad que las madres hoy en día seguimos patrones de nuestras madres y abuelas o por el contrario somos más descomplicadas o dejamos que nuestros hijos nos gobiernen? Bueno, yo creo que aquí tenemos una representación de solo mujeres. Hoy en este taller no hubo ningún hombre. Bueno, pero tenemos varias como generaciones, yo soy la más grande aquí y creo que vamos a determinar si es cierto o no es cierto. Entonces vamos a irnos con Laurita, que es la más sardina creo que acá del grupo. Bueno, yo considero que sí. Principalmente en mi casa lo veo mucho, ¿sí? Eso ya es a título personal. En mi casa sí he evidenciado mucho. Mi abuela, por parte de mamá, o sea, fue una mujer, o sea, que se levantó con sus hijos y que como que creó en ellos cierta autonomía para defenderse en la vida, ¿sí? Entonces, esa misma enseñanza que dio ella o que con sus pautas de crianza propició, ha sido evidente en todos los hijos y en todas mis primos ahorita, bueno, mi familia, sí ha sido muy evidente eso, ¿sí? Que ese patrón de crianza, ese modo de pensar sí se replicó. Claro, ahorita de pronto mi mamá no lo hace con el rigor que ella lo hacía o sí se tiende a modificar, pero la esencia en sí, yo a mi modo de ver, considero que sí se mantiene y que sí sigue estando. Entonces, como resultado hay que, bueno, en mi familia las mujeres son como, por así decirlo, un poco dominantes, son mujeres como aguerridas, ¿sí? O sea, como que siempre están ahí como en el pie de lucha y con sus hogares también ha sido eso. Eso ha sido como que yo me pongo a analizar el contexto, mis tías todas han sido de la misma manera y como que se mantiene demasiado ese patrón. Entonces yo considero que sí. Sí, vamos con Angisita o Mayrita, no sé. ¿Fui yo? Dale. Listo. Igual, pienso igual que Laura, hay modelos que se repiten y sí, de pronto mi mamá en mi caso ha replicado ciertas costumbres, hábitos, por decirlo, de mis abuelos, ¿sí? Entonces sí hay como esa réplica en patrones que de pronto en mi caso, a título también personal, mi mamá lo que hace también es tomar ciertos hábitos que de pronto ya no son tan funcionales, que de pronto si lo comparamos con la palabra, de pronto ya no va, entonces como generar esos espacios de
de escucha. Entonces, sí hay una réplica, pero que ahora, digamos, la invitación es de tomar lo positivo y empezar a generar esos espacios de calidad y esos correctivos de manera oportuna. Listo, pues en mi familia sí también se ha evidenciado que como que los patrones de escucha sobre todo y de mucho amor, de mucha dedicación han estado pues desde mi abuela por parte de mamá, o sea, como que el rol y como el diseño y demás viene más por parte de mamá que por parte de papá, es como esas pautas de crianza, como de ese rol de, mira, así, o sea, como que es más hacia parte de mamá, pero pues sí también hay cosas que ella dijo, yo quiero que esto no pase en mi casa, yo quiero que esto no pase en mi familia, yo quiero que esto no esté, exactamente, entonces como que sí, se traen como esas cosas que tenemos de madres, pero de pronto lo que dice la pregunta, que de pronto dejamos que los hijos gobiernen, entonces ahí es donde de pronto como madre se debe analizar si estoy dejando que pasen cosas porque no quiero que mis hijos se sientan como yo me sentí, o de verdad estoy evaluando las cosas y esas pautas para el bien de ellos. Entonces creo que eso es como lo fundamental de esa frase. Pero para mí, mi familia, mi mamá, o sea, todos se parecen mucho, pero sí está como reestructurado a que si de pronto mi mamá vivió cosas que ella no quiere que nosotros vivamos, no están dentro de toda esa pauta de crianza. Entonces yo creo que eso es lo que se ve en mi familia. Entonces es importante acá que si los patrones se parecen y los patrones son iguales, podamos ver cuáles de esos patrones traen cosas positivas y de pronto cuáles están llevando cosas negativas, porque también puede ser que se estén replicando patrones de crianza negativos, ¿sí? Patrones de crianza que lleven a de pronto alguna agresión, alguna mala palabra, entonces es importante como evaluar si estamos creando un nuevo patrón de crianza a nuestros hijos o lo estamos haciendo exactamente igual, que creo que es como la pregunta, es como en fin la pregunta, ¿sí? O sea, nosotros tenemos patrones de crianza, pero de qué manera los estamos ajustando acorde a nuestra familia y a las necesidades de nuestros hijos, porque cada uno, como dice Angie, cada uno en el desarrollo es completamente diferente, entonces ese patrón de crianza y esos patrones que yo estoy teniendo con mis hijos, ¿es igual para todos? No. Es exactamente, o sea, no a todos nos educan igual, todos tenemos como una forma de ser y necesitamos una educación diferente, todos, absolutamente todos. Entonces, ¿cuáles son esos patrones que estamos trayendo de nuestras madres, de nuestras abuelas, que están siendo funcionales y cuáles no? Y cuáles estamos dejando de lado que están haciendo que nuestros hijos nos gobiernen. Entonces, es importante hacer ese análisis de cuáles son esas pautas. Y yo creo que el ambiente en donde ya nos estamos moviendo, toda esta tecnología que es la que ha dado el boom, ¿sí? Una mamá como yo, ¿sí? Que no era al celular, al computador, y pues nos toca estar a la vanguardia y al día, porque si no, mejor dicho, los niños pequeñitos de transición nos dan escuelita con, venga el celular y lo prenden y mejor dicho, le hacen todo lo que uno ni siquiera sabe qué funciones tiene el celular. Entonces, eso tiene mucho que ver. Entonces, sí se aprenden patrones, sí vienen, pero debemos rechazar lo que no me conviene y adoptar y traer lo que sí tuvieron esas familias antiguas, que era la comunicación, el estar pendientes, el ser más unidos, y que hoy desafortunadamente pues se ha perdido. ¿Por qué? Pues por lo que ya hemos hablado de la tecnología. Pero si volvemos y en este tiempo y lo ponemos en práctica, esos juegos, ¿cuáles juegos? Hemos incentivado y motivado al parqués, al dominó, bueno, tantas cosas que a veces olvidamos, se olvidaron. Exacto. Y que eso unía a las familias. Así es. Bueno, perdón, quiero ahí aportar algo respecto a esa pregunta, porque también tiene un sustento bíblico, ¿no? En la Biblia también nos habla que las bendiciones, nos lo habla como bendiciones y maldiciones generacionales, ¿no? Pero a la larga viene a ser lo mismo, ¿sí? Sí. Esas bendiciones también trascienden toda la descendencia, y también esos patrones de crianza que son inadecuados también trasciende a toda la descendencia familiar. Entonces eso también tiene un sustento bíblico, pero aquí, ¿qué debemos hacer cuando esos patrones son inadecuados? Cuando esos patrones no satisfacen a las necesidades actuales de mi familia.
pues como en toda también, en la historia bíblica también nos habla de que hubieron valientes que asumieron ese rol y dijeron, en mi familia no quiero que pase esto, ¿sí? Entonces ahí sí hay que ser como muy radical, y aparte porque en las familias también se mezclan esos roles y esas herencias de papá y mamá, ¿no? Entonces no es vienen solamente así. mi crianza, sino la tuya también, tu mamá y Entonces, papá. viene a ser así una mezcla de herencia, una mezcla de pautas que están en una sola familia. Entonces hay que entrar también a mediar y hablar eso con la pareja, hablar eso con las figuras de autoridad, de que no quiero que en mi casa pase tal situación que yo en X momento viví. Entonces también hay un sustento bíblico para esto, ¿no? Sí, yo quiero aquí leerles en Deuteronomios 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo recuerdo que mi papá, cuando nos iba a regañar, cuando nos iba a exhortar, lo primero que él llevaba era la Biblia, entonces ya nosotros sabíamos, era la manera en que él nos exhortaba y no le teníamos miedo y lo respetábamos y lo seguimos respetando, pero eso se siguió replicando en mis hermanos y también nosotros en nuestro tiempo en familia. Cuando vamos y nos tenemos que exhortar y hablar cosas que debemos de hacerlo en familia, está la palabra. No lo hacemos ni con la correa, ni en un momento traumático, sino realmente. Y dice esto que lo vamos a replicar y hacerlo con nuestros hijos y los hijos de los hijos, y que estas palabras tienen que estar ceñidas y escritas en las paredes de nuestra casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando nosotros ponemos en práctica vamos a tener excelentes hijos y obviamente vamos a ser excelentes padres. ¿Cómo lo hacemos? Pues en la práctica, porque podemos tener muchos talleres, los podemos grabar, podemos tener la notica ahí, pero si no la ponemos en práctica, como dice la palabra, pues estamos perdiendo el tiempo, papás. ¿Sí? Usted los martes a las 7 de la noche conectado y dejó todo por hacer, hoy estoy en taller, se sentó y se levanta y sigue en lo mismo. Entonces no vamos a ser excelentes padres. Y la idea con estos talleres es que cada día cambiemos, porque Dios está dando este tiempo para que nosotros como padres, como hijos, realmente tengamos un cambio y se nos note. Así es. Bueno, vamos a ir concluyendo con las últimas preguntas, ya se nos va a ir acabando nuestro tiempo. Y la última pregunta que nos hacen es, ¿cómo es el manejo de autoridad con los estudiantes que presentan algún tipo de dificultad en el aprendizaje? Bueno, desde aquí llega nuestro tema que de pronto teníamos como allí en remojito, y a veces, y lo que yo hablaba, decía que pobrecito. Y cuando nos enfrentamos a una situación, no solamente un niño que de pronto tenga una dificultad para ver, para escuchar, para moverse o para entender alguna situación o algún tema, ¿sí? Entonces, pero es que pobrecito, mire, y es que el médico dijo, nomás si el niño es asmático, nomás que nos dijeron. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Pero somos valientes y nos enfrentamos a esas cosas, porque a veces se convierten en una ¿qué? En una barrera. ¿Qué tal le hubiesen dicho a Mayrita? No, pobrecita, tiene esto, entonces no puede ir a la universidad. No sería una psicóloga, no ¿Sí? sería. No sería una psicóloga, no estaría aquí compartiendo con nosotros, dándole mucho a los niños. Entonces, no, la manera de corregirlos, la manera de exigirles, de orientarlos es lo mismo, no tiene nada diferente. Que venga, me da un manual. Solamente le puedo dar la palabra del Señor. Ese es el mejor manual y Dios a nadie nos dice pobrecitos. Entonces, papitos, si usted tiene un niño que tenga alguna dificultad para coger el lápiz, no, hay que darle las herramientas, Dios nos da las herramientas, las estrategias, coloca las personas idóneas. ¿Para qué? Para que nos ayuden, nos orienten, para que ese niño salga adelante. ¿Lo va a aprender diferente? Sí, posiblemente. No va a aprender igual que otros, pero ¿qué va a aprender? Va a aprender. ¿Que va a poder ir al baño? Sí. ¿Va a poder entender ciertas actividades como la tecnología? También.
Entonces, en las manos de Dios todo es posible. Para nosotros hay muchas cosas imposibles, pero para Dios todo es posible. Y nosotros, este equipo de profesionales que estamos acá, Dios nos ha dicho todo es posible. Y cuando nos enfrentamos y cuando decidimos decirle a un niño que sí, el niño sale y se le nota, se le ven sus ojitos, porque uno le dice, sí ves que sí pudiste. Entonces no hay que tener un estigma, Gisita, de que, ay, pobrecito, porque el doctor dijo no puede, o tiene esto, o tiene lo otro. No, entonces es lo mismo. Sí, y en el desarrollo personal de su independencia, de sus responsabilidades, ¿sí? De pronto, igual como los niños, no tiene la misma responsabilidad, pero tiene que tener unas responsabilidades, tiene que tener unas consecuencias, tiene que tener un hilo conductor de todo lo que se está haciendo, porque no hay lo que dice la fono, ay, pobrecito, entonces venga, lo ponemos ahí, que nadie lo toque, que nadie lo mire, yo le hago todo. No, tiene que ser, se le tiene que exigir la misma exigencia con amor. Ustedes saben que de pronto tenga un límite, ¿no? Puede tener un límite, pero nosotros debemos seguirle exigiendo porque el desarrollo del aprendizaje es eso, es esa constante exigencia, ese constante manejo. Entonces, simplemente es una educación diferente, no es más, pero es una educación y es una formación que va a ser a lo largo de la vida y que tiene que llevarse de la misma manera. Así es, y lo importante es reconocer y de pronto identificar qué dificultades se está presentando a nuestros hijos, y poder hacer un acompañamiento, pero lo que decíamos acá, lo importante es hacer esa retroalimentación al igual. Digamos que los límites muchas veces los manejamos nosotros internamente, ¿sí? Porque hay chicos con alguna condición de discapacidad que han logrado avanzar, todo gracias a la disciplina, todo gracias al trabajo en equipo, con padres de familia. Entonces aquí es la motivación a los papitos de seguir incentivando y de seguir de pronto generando esa red de apoyo con el equipo interdisciplinar para seguir fortaleciendo los procesos de aprendizaje. Bueno, nuestro tiempo se ha acabado. Muchísimas gracias a ustedes por el día de hoy, por estar aquí acompañándonos en esta nueva sesión de talleres a padres. Espero que ustedes, papitos, de pronto hemos resolvido algunas dudas frente a los procesos que se han venido trabajando durante los trabajos de talleres de padres. Entonces, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Los bendecimos. Chao, chao.